pero vamos a explicar un poco cómo va a ser la dinámica de la presentación. Preguntas y comentarios que ustedes tengan los pueden hacer llegar al moderador, es decir, yo, y una vez que el profesor finalice la actividad, yo voy a formular estos comentarios y preguntas. Probablemente hay algunas cosas que se repitan. Si ustedes quisieran hacer una pregunta y formularla por micrófono, me avisan por interno, por el chat interno, y ahí vemos la opción para poder hacerlo. Si hay preguntas durante la presentación, tienen dudas con cosas técnicas, también no duden en avisarme, porque yo le puedo decir al profesor que pare y pueda explicar esos términos, ¿ok? Ya establecida la dinámica, dejo con ustedes al profesor Eduardo Undurraga. Muchas gracias, Pame. Buenos días a todos y a todas. Como decía la Pame, yo no soy médico ni virólogo, soy ingeniero. Entonces, el foco de esta presentación es más bien la dimensión macro, ¿cierto? Está un poco, es dar claves para poder entender, interpretar lo que está pasando en la prensa, cuando hablan de fatalidad, cuando hablan de aplanar la curva, entender un poco qué es lo que ha pasado con la transmisión, por qué esto se transformó en una pandemia y otras epidemias anteriores no han sido pandemias, un poco discutir sobre eso. Yo trabajo con enfermedades infecciosas, obviamente no soy especialista en COVID-19, porque es un virus que hasta diciembre no se sabía que existía. Trabajo más bien, como decía Pamela, con enfermedades zoonóticas, con dengue y con rabia, principalmente. Dicho eso, vamos a algunos hechos principales que la mayoría de ustedes ya conocen. Esta epidemia o pandemia en el mercado de Huanan, en Wuhan. Fue cerrado el 8 de diciembre por la autoridad china, y el 31 de diciembre China avisa a la Organización Mundial de la Salud que hay un clúster de neumonía viral de origen que posteriormente se descubrió que era este nuevo virus que llamamos ahora el SARS-CoV-2. Este mercado está al lado de una estación de trenes, por lo tanto tiene un flujo de personas altísimo. El 11 de diciembre se notificó el primer caso fatal, y el 30 de diciembre la Organización Mundial de la, perdón, el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud declara emergencia de salud global. Al momento de que China notifica a la Organización Mundial de la Salud, probablemente habían varias docenas de casos ya, personas infectadas. Y, lo más probable es que el origen de este virus sea murciélago. El coronavirus, hay 7 tipos de coronavirus que afectan a los humanos. Esencialmente aquí en la figura de la derecha una simplificación de cómo se ve el virus, son 4 proteínas, con un envoltorio que envuelve en una hebra de material genético esencialmente. La particularidad de estos virus es que mutan muy rápido, son virus de ARN, y en este caso es una zoonosis, quiere decir que un virus que vive en una reserva, lo más probable es que haya sido un murciélago, y alguna de esas variaciones es compatible con humanos, y en estos mercados donde hay un contacto muy, muy constante entre animales y humanos, se pega un spillover, que se llama, que es un salto, y empieza la transmisión entre humanos. Otros 2 coronavirus recientes, el SARS-CoV-1, que fue la epidemia del 2002-2003, una zona muy cercana en China, también en un mercado de animales. Se controló rápidamente, tiene una tasa de mortalidad bastante más alta, de alrededor de 10%. Y otro coronavirus también que afecta a los humanos, bastante más mortal, con una tasa de mortalidad de alrededor de 30%, el que se conoce como MERS 2012, y es una epidemia que aún persiste. O sea, hace pequeñas epidemias, pero la transmisión sigue. No se puede controlar. Tiene mucho mayor tasa de mortalidad, pero es menos infeccioso. Las condiciones que han cambiado para que este virus se transforme en una epidemia son que ha aumentado muchísimo el número de viajes.
En este gráfico, por ejemplo, en New York Times, vemos el viaje en China, en tren y en avión, desde el SARS-1, el 2002. Y aquí en este gráfico vemos la ciudad de Wuhan. Cada punto son viajeros, ¿cierto? Y aquí vemos los viajes que ocurren en esta época hasta el 21 de enero y los viajes que ocurren el 4 de febrero. El 3 de enero, China decreta un cierre total de Wuhan, se cierran los aeropuertos, las estaciones de bus, el transporte. Al momento de hacer la restricción de vuelo, el 23 de enero, ya había transmisión epidémica en 26 países. Y a comienzos de marzo ya habían miles de casos reportados en Italia, Irán, Corea, y China ya no era la fuente principal de la epidemia, sino más bien se había desplazado hacia Europa. La situación de hoy, del virus esta mañana, hay aproximadamente 1,5 millones de infectados, 90.000 muertos. Está fuertemente concentrado ahora la transmisión en Estados Unidos y en Europa, principalmente en términos de transmisión en España, en Italia y en Alemania, y en términos de muerte siguen los italianos con el mayor número de muertes, seguido muy de cerca por los españoles. Vamos a comentar un poco por qué parte por acá, pero vamos a llegar allá un rato más. Otra cosa que quería comentar es que este es un virus que muta bastante rápido y el virus que estamos viviendo nosotros no es exactamente el mismo que el que salió de China, como muestra este gráfico. Se han mantenido similares. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora hay una epidemia? ¿Qué es lo que hace que la epidemia exista ahora? Un artículo que salió publicado el año 2000. Muestra un aumento en el número de epidemias desde el año 80 hasta el 2010, pero no solamente en el número de epidemias que han empezado a ocurrir, sino que además en la variabilidad, o sea, en la cantidad de virus y bacterias que generan esta epidemia. Entonces se ha ido complejizando, no solamente ha aumentado el número, sino que además las fuentes de la epidemia. Y aquí muestran la distribución entre enfermedades que son solamente humanas y zoonóticas, es decir, de origen animal como el coronavirus. Hay tres grandes razones que explican por qué ha pasado este aumento en epidemias globales. Hay otras razones, por supuesto, pero estos son los tres factores principales. Primero es un aumento explosivo en el tráfico aéreo y en la globalización, en el transporte de personas, esencialmente. 10 millones de vuelos anuales en 1970 a más de 4.000 millones de vuelos en el año 2020. Y aquí hay tres ejemplos. El gráfico de arriba muestra la epidemia de ébola. Son los vuelos que conectan el lugar de la epidemia, que era África occidental, y los posibles destinos, o sea, los países que los destinos que tenían mayor riesgo. Y entonces vemos esencialmente aquí muy fuertemente Londres, Bruselas, París. Basta que entre un caso para que rápidamente salte a otros lugares del mundo desde ahí. El gráfico de derecha muestra lo mismo, pero con Zika. Recordemos que Zika explotó fuertemente una vez que llegó a Río de Janeiro, pero el virus venía viajando por el Pacífico hace bastante años, hace bastante tiempo. Al llegar a Río de Janeiro explota hacia el resto de América. Y en este caso es un poco más complejo porque se combina la existencia de un vector, que son los que transmiten el Zika. Tiene que estar el vector y además tiene que haber un pasajero que lleve el virus de un lugar a otro. Y efectivamente eso fue lo que pasó, por eso no tuvimos casos de Zika en Chile, por ejemplo, pero sí hubo en el sur de Estados Unidos, en la zona de Florida,
y en la frontera sur también, además de casi prácticamente toda América Latina. Y por último está la otra figura muestra lo que ocurre dentro de los aviones. No solamente pasa que los virus se transportan de un lugar a otro, sino que además estamos encerrados mucho tiempo dentro de un avión. Este es un vuelo de Hong Kong a Beijing en la epidemia de SARS, SARS-1, donde la persona con la cruz es una persona que venía infectada y todos los cuadrados rojos son a quienes infectó dentro del vuelo. Entonces eso hace que se multiplique una vez que entran los infectados a un país, se multiplique por supuesto. El segundo factor importante es la alteración de hábitat y el campo climático. Hay una presión creciente sobre los ecosistemas y no solamente hay mayor interacción entre humanos y mayor cantidad de animales, sino que además la interacción es más permanente. A la izquierda vemos también la expansión del rango geográfico de la Aedes aegypti y la Aedes albopictus, que son los mosquitos que transmiten Zika, pero también transmiten dengue, también transmiten chikungunya, West Nile. Y vemos esto, actualmente donde vive el mosquito, que esencialmente es todo el sudeste de Estados Unidos, y donde se estima que va a vivir el rango geográfico donde va a estar permanentemente este mosquito al 2050, que es esencialmente todo Estados Unidos. Aquí vemos lo mismo en Europa, el mismo mosquito, Aedes albopictus, donde actualmente puede vivir, donde están las condiciones climáticas para que viva, y de hecho ha habido transmisión de dengue local en esta zona de acá abajo, en el Mediterráneo, y donde viviría 2050, que vemos que se mueve claramente hacia el norte de Europa. Y el tercer factor es la urbanización creciente, en especial desde el año 50 hasta ahora ha sido explosivo, y eso significa no solamente que hay mayor densidad, que es el drama que estamos viendo en Nueva York ahora con el coronavirus, hay mayor densidad, por lo tanto mucho mayor capacidad de traspaso uno y otro, hay una presión creciente sobre el medio ambiente y además convivencia con animales, y está el problema de todo el manejo de residuos. Entonces, esto es un cóctel. Esto del coronavirus no es nuevo, es un review del año 2007, donde se advierte los reservorios de coronavirus, que son los murciélagos, de comer animales exóticos en el sureste de China, es una bomba de tiempo. Y probablemente lo que vamos a ver va a ser una pandemia de coronavirus en algún momento. Lo dice claramente el artículo en la conclusión. Y este otro artículo del 2005 también dice lo mismo. Estamos viendo estos virus en murciélagos y esta creciente interacción en los mercados es una bomba de tiempo. O sea, esto la ciencia lo venía diciendo hace rato. Entonces, algunos conceptos esenciales de pandemias para entender lo que estamos viendo, interpretar también los números que nos están llegando y por qué está este aumento explosivo en Europa. Una forma esquemática de entender, de dimensionar una pandemia, una epidemia, es combinando la transmisibilidad del virus con la severidad clínica. Entonces acá, por ejemplo, vemos epidemias de influenza. En el eje Y está la transmisibilidad del virus y en el eje X la severidad clínica. La influenza registrada con más transmisible y con mayor severidad es la de 1918, la gripe española. Aquí vemos, esta es la H1N1, ¿cierto? La gripe porcina del 2009. Y el coronavirus actual realmente se creía que estaba en este rango por acá. Ahora bien ha ido bajando un poco la transmisibilidad, estamos alrededor de 2.4, 2.3, debería estar en alguna zona por aquí. En la medida que va saliendo de evidencia vamos a saber mejor cómo se compara. Entonces, esencialmente para entender transmisibilidad y severidad clínica son las dos formas de resumir la potencial impacto de una pandemia. La transmisibilidad se puede resumir en un número que se llama número básico de reproducción, que esencialmente es a cuántas personas en promedio contagia una persona infectada, a cuántas personas sucede. Cuando hay un virus nuevo como este coronavirus, somos todos susceptibles porque no hay ninguna
nadie tiene inmunidad, ninguna. Sí, imaginémonos que este número que caracteriza la transmisibilidad es 2, significa que cada paciente transmite a 2 personas. Y esta persona transmite. Importante. Una influenza estacional tiene un R de 1.3 medio, y este coronavirus estamos suponiendo que tiene un R de alrededor de 2.5. Eso significa que en 10 generaciones, o sea, si contamos este paso 10 veces, una influenza más o menos, si tú contagias a alguien, en 10 generaciones estás contagiando a 14 personas, afecta a 14 personas. En un virus como el actual, con un R de 2.5 aproximado, en 10 generaciones, cada persona contagia a 9.500 personas. Eso es más o menos cómo se comparan. Entonces, un cambio relativamente pequeño en este R tiene un impacto muy grande en la población. Y aquí se compara el coronavirus con otras enfermedades. Por ejemplo, aquí tenemos el R en este X, en el eje X, sarampión. Cada persona infectada con sarampión contagia en aproximadamente 15 personas, y tenemos el coronavirus aquí, que es alrededor de 2.5. La otra forma de medir una epidemia es a través de la severidad clínica, y esto en la tasa de letalidad. Esto es muy fácil confundirse aquí y estimar mal la tasa de letalidad. Lo vamos a discutir un poco más en detalle. Aquí vemos las enfermedades más letales, ¿cierto? El ébola, por ejemplo, que acaba de terminar una epidemia de ébola grande en República Democrática del Congo. Se declaró terminada la semana pasada. Esencialmente es un virus que es muy mortal, pero poco transmisible. Relativamente poco transmisible. Aquí pongo dos ejemplos. La Organización Mundial de la Salud dijo que la tasa de letalidad era 3.4, esto a comienzos de marzo. Trump dijo al día siguiente que no era 3.4, y lo chistoso de esto es que Trump tenía razón. Es muy difícil estimar la letalidad cuando hay un virus nuevo. Entonces, aquí muestra la gran variación de letalidad por edad. Pero obviamente que la etaria de un país obviamente determina cuánta gente se muere. Países más, Italia, por ejemplo, la segunda población de mayor edad del mundo en promedio, después de Japón. Por lo tanto, tiene mucho mayor probabilidad de que los enfermos sean mayores. La otra variación es entre países, que también vemos. Vemos, por ejemplo, esto es desde un tiempo atrás, la tasa cruda de letalidad de Italia ahora es alrededor de 10%. Hay mucha variación, porque tenemos por un lado Alemania del orden de 0,3, Italia del orden de 8. Entonces esto depende no solamente de la estructura etaria de la población, sino que además depende de la capacidad del sistema de salud. Y eso es lo que hablan cuando el sistema de salud está colapsado, que se le llama, quizás un término un poco exagerado. Pero cuando se supera la capacidad del sistema de salud, por ejemplo, cuando se requieren más camas, más ventiladores de los que existen, entonces aumenta la tasa de mortalidad. Y lo otro es la severidad de los casos reportados, porque al comienzo de una pandemia, obviamente los casos que tú estás detectando son los casos más severos, y no estás detectando todo. Una vez que empiezas a hacer los test diagnósticos masivos, empiezas a detectar casos menos severos o con síntomas menores. Y vemos, por ejemplo, cómo varía la disponibilidad de camas críticas. Alemania tiene un promedio de aproximadamente 30 camas críticas cada 100.000 habitantes. Italia está por acá abajo, y en 12,5, más bien cercano al promedio de Europa, que es como 11,5. Esto tiene algunos años ya, pero más que nada es para destacar que esto varía mucho. Y además, otra cosa que es importante es que hay un subreporte de casos enormes. Se estima que aproximadamente el 60% de los casos de coronavirus no fueron detectados por el sistema de vigilancia. Los sistemas de vigilancia, hay que recordar que no están diseñados para detectar todos los casos, más bien están diseñados para levantar una bandera roja, ¿cierto?, cuando hay transmisión
fuera de lo común. Cuando hay enfermedades en una cantidad que es fuera de la distribución esperada para cada año. Entonces la tasa de letalidad debe ajustarse. Aquí muestro un ejemplo, no sé si se ve mi ratón, espero que sí. La línea abajo son los casos reportados en China. La línea verde son los casos sintomáticos que no fueron reportados, pero que se cree que existieron. La línea azul son todos los casos infectados. Entonces, ese es un primer ajuste, porque a ti lo que te interesa para calcular la tasa de letalidad es todos los casos que tienen síntomas. Después, cuando tú cortas en el tiempo, hay muchos infectados ahora, por ejemplo, en Chile, que no sabemos qué va a pasar con ellos. Esta enfermedad, en general, el tiempo entre la infección y la muerte son aproximadamente 19 días en promedio, y eso varía entre 15 y hasta 50 días. Entonces, hay muchos infectados hoy que se van a empeorar y no sabemos cuánto. Entonces, eso hay que considerarlo también cuando uno estima la tasa de letalidad. Obviamente hay formas de hacerlo. Y lo otro es esto, ¿cierto? Lo que detecta el sistema de vigilancia. En China, obviamente, al comienzo se detectaron casos mucho más severos que después. Y en la medida que uno va haciendo más pruebas, vas detectando casos cada vez menos severos. Entonces, por eso, cuando estos son los titulares que han salido los últimos días en la prensa acá, ¿cierto? Cuando dice que el BBC destaca la baja letalidad de Chile por coronavirus, Chile tiene una baja letalidad comparable con Alemania. Yo creo que hay que siempre tomar esto con cautela y ser prudente en la interpretación. El ministro ha sido prudente, ha dicho que son números. Pero yo creo que no hay que gastar victoria y no, porque mi impresión es que lo peor está por venir todavía. ¿Cómo se estima la respuesta? Y aquí viene toda esta parte, ¿cierto?, de aplanar la curva, como me gustaría explicar. Los modelos epidemiológicos, los más típicos, en general estos modelos vienen en dos sabores. El sabor uno son los modelos fenomenológicos o estadísticos, que lo que hacen es que ajustan de la mejor manera posible los datos que existen, por ejemplo, de vigilancia. Y esos modelos en general tienen muy buena capacidad de predicción en el corto plazo. 2, 3, hasta 4 semanas. Predicen muy bien lo que va a pasar. Pero en el fondo lo que tú estás haciendo es modelar los números, pero no haces ningún supuesto sobre la dinámica que hay entre las variables. El segundo sabor de estos modelos es este modelo que estoy mostrando acá, que es un modelo mecanístico, donde tú le impones a las variables una cierta relación, una forma de relacionarse. Entonces aquí vemos el modelo más típico. Tú divides la población en tres: población susceptible, o sea, que puede tener el virus; población infectada; y población recuperada. Entonces en el primer cuadro, por ejemplo, vemos que hay una persona infectada solamente y hay un montón de personas susceptibles. Y esta persona infectada, al chocar al estar en contacto con alguna persona susceptible, la infecta. Es lo que vemos en la segunda figura. Por eso la curva va aumentando. Empieza a disminuir la cantidad de susceptibles y va aumentando la cantidad de infectados. En algún momento, el infectado está removido, que es cuando está muerto, o recuperado cuando se recuperó de la infección, y normalmente queda con alguna inmunidad. Entonces empieza a transformarse, ¿cierto?, los infectados en poblaciones recuperadas, y esencialmente lo que hacen estos modelos es que estudian el tránsito desde un estado a otro. Esto es lo que hacen todos estos modelos que hemos visto, ¿cierto?, de aplanar la curva. Entonces, esta es la versión más sencilla. Obviamente uno puede hacerlo más sofisticado. Lo importante es que el parámetro clave es este R que hablábamos antes. Todos ya sabemos lo que es el R, que es este número de reproducción de la epidemia, o sea, cuál es el potencial que tiene una epidemia para transformarse en una cuestión enorme. Esencialmente, cuando vemos una curva epidémica, vemos esto. Tú tienes un R que es mayor que 1, es decir, que cada persona infectada infecta a más de una persona en promedio. Tú ves que tu curva epidémica crece. Cuando tú tienes un R que es menor que 1, es decir, que cada persona infectada infecta a menos de una persona en promedio, tu curva empieza a desaparecer. Y esto es lo que vemos todos los años, por ejemplo, con la infección. El R tiene la particularidad que se calcula más o menos, una simplificación, pero
se puede entender así, es está determinado por la duración de la infectividad, o sea, cuánto tiempo una persona es infecciosa, multiplicado por el número de personas susceptibles que esa persona contacta, multiplicado por la probabilidad de infección en ese contacto. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo, cuando el gobierno decide cerrar las universidades y las escuelas, lo que hace es que disminuye este factor, ¿cierto? Si hay una persona infectada, va a contactar a menos personas si se queda en la casa. Va a contactar a la gente que vive con esa persona, que pueden ser 2, 3 personas, 5 personas, 8 personas, pero no más que eso. En una escuela, por ejemplo, un niño un niño infectado está en contacto con 40 personas. Eh, entonces hace que el R aumente y por lo tanto la expansión de la epidemia sea mucho más rápido. La duración de la efectividad es una característica del virus, no hay mucho que hacer sobre eso. Y la probabilidad de infección en los contactos es, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora con la mascarilla, ¿cierto? Cuando lo personal médico atiende con mascarilla, es porque está en contacto con pacientes infectados, pero obviamente al estar protegido, tiene protegidos los ojos, ¿cierto? Todos los lugares de entrada del virus, disminuye la probabilidad de infección. Esto se puede modelar. Entonces, cuando dicen aplanar la curva, es justamente eso, ¿cierto? Cuando yo dejo que la enfermedad ocurra sin control, voy a tener esto, la enfermedad, el número de casos va a aumentar en el tiempo. Yo aplico algún control, lo que voy a hacer es que voy a bajar la curva, y yo la quiero bajar hasta un nivel que esté bajo la capacidad máxima del sistema de salud. Número de camas UCI, etc. Efectivamente esto, hay datos de esto muestra para la ciudad de San Luis con la ciudad de Filadelfia, para la influenza española en 1918, y esencialmente San Luis, cuando se supo que había llegado la gripe española, cerraron todo rápidamente, actividades, y en Filadelfia siguieron incluso hubo hasta un carnaval, un parade que le dicen en Estados Unidos, y por supuesto que tomaron medidas más tarde, y por lo tanto no es que haya disminuido el número total de infectados, el área bajo la curva es la misma en los dos casos, pero lo que pasa es que la infección en Filadelfia fue mucho más rápido, por lo tanto superó rápidamente la capacidad del sistema de salud. Este es uno de los artículos que ha sido más influyente, que es de un grupo del Imperial College en Londres. Esencialmente esto cambió la política de Inglaterra. Inglaterra estaba asumiendo una política de mitigación, que es mantener el R alrededor de 1, es decir, que cada persona siga contagiando, pero ojalá que no crezca muy rápido. Esa era la estrategia inicial. Eso es lo que se hace mucho con influenza, donde en el fondo lo que tú haces es que promueves la aislación de personas vulnerables, que están inmunodeprimidas, por ejemplo, o guaguitas, o personas mayores, y en el fondo bajas la mortalidad por ahí, pero dejas que la población no vulnerable se contagie de manera de generar inmunidad. Entonces lo que hizo este grupo de Imperial College es que probaron distintas alternativas y cómo afectaban el desarrollo de esta curva. La primera curva es no hacer nada, la segunda curva es cerrar colegio, aislamiento caso, probaron varias alternativas. Sin embargo, todas las alternativas, la línea roja acá abajo, es la capacidad máxima del sistema de salud. Todas las alternativas sobrepasaban la capacidad del sistema de salud. Y esto fue lo que hizo cambiar a Inglaterra en 2 días su política contra el COVID completamente y tomar medidas mucho más agresivas. Lo mismo pasó en Estados Unidos. El lunes pasado salieron las estimaciones de los modeladores, que estimaron de 100.000 a 240.000 casos. No sé si ustedes vieron a Trump diciendo que esta semana, o sea, la semana de Easter, de Pascua, iba a reabrir Estados Unidos, y salieron estas estimaciones que dijeron, incluso con las medidas que hay ahora, van a morir entre 100.000 y 240.000 personas, se estima. Y lo que hizo Estados Unidos también cambió su política. Dijeron, no solamente vamos a alargarlo hasta fin de abril, sino que
vamos a hacer las medidas más duras todavía. Lo que pasa cuando tú haces una medida de supresión muy fuerte es que bajas la curva, ¿cierto? Mantienes la curva bajo el nivel máximo del sistema de salud, pero una vez que liberas, sueltas tu medida, obviamente la población susceptible se mantiene y esta cuestión vuelve a saltar, vuelve a reflotar. Estas medidas de supresión tan radicales son un riesgo, porque lo que hacen es que nos dan tiempo para tomar nuevas medidas, pero no vuelven a la población inmune. Entonces, lo que están proponiendo ahora los ingleses es hacer una estrategia de supresión adaptativa, que esencialmente es mantener la curva siempre bajo la capacidad del sistema. Ellos proponen umbrales basados en la capacidad del sistema, por ejemplo, donde dicen, por ejemplo, los 100 casos en UCI por COVID-19, los 100 casos o la medida que sea, tú cierras los colegios y tomas medidas de distanciamiento social, vuelve a bajar la curva, cuando bajas de 50 casos, reabre los colegios, reabre las universidades, y así se mantiene en el tiempo. Ahora esto tiene un montón de costos sociales y costos económicos que ya estamos viendo. Hay un montón de reportes ahora, salió ayer o antes de ayer un reporte de la OMS sobre el aumento de violencia doméstica también por estrategias de cuarentena muy severas, y también un montón de efectos en la economía, como ya estamos viendo un montón de emprendimientos, etc. Vamos a meter ahí. Esto es un modelo que hicimos nosotros, no está calibrado, así que los resultados hay que tomárselos con un poquito de sal. Realmente lo que vemos, esta es la curva, o un R, con una tasa de reproducción de 2.6. Acordémonos que la estimación ahora es 4,5, pero puede ser menos. Y para R2.2, este gráfico muestra, esta es la capacidad del sistema en UCI, en camas UCI, ¿cierto? En la región metropolitana. Aquí vemos con medidas de mitigación. Durante 2 meses lo que hacen es que desplazan la curva en el tiempo, la mueven más, postergan el pic. Después, si tú alargas, desgraciadamente creo que no se ve en sus pantallas, pero en mi pantalla se veía lindo antes de mostrarlo acá. Acá hay un área ensombrecida que es la duración de las medidas. Y las medidas de mitigación que nosotros estamos modelando acá es trabajo a distancia, aislamiento, cuarentena de caso y contacto, y distanciamiento social. Aquí la medida va de fin de abril hasta septiembre, y vemos que hay una clara baja en la curva. Este es el peor escenario, ¿cierto? Con un R de 2.6. El R efectivo con estas medidas de 1.5 podría ser menor, dependiendo de cuánto la gente cumple, cuánto la gente no cumple. Y aquí vemos estas medidas de mitigación hasta el 1 de diciembre, donde vemos que efectivamente la curva se mantiene. Supera la capacidad del sistema, pero no tan fuertemente como acá. Ahora, esto no es una cosa que es importante. Estos modelos no predicen el futuro, no es una bolita mágica, sino que sobre todo te ayudan te ayudan a entender cosas que uno no entiende o que no son tan aparentes mirando solamente los números crudos, porque tú le estás imponiendo a las variables una forma de relacionarse. Entonces, este modelo, yo aquí quiero ser súper claro, es un modelo que no está calibrado para Chile, eso es hecho con datos chinos, que no necesariamente son los mismos, pero sí nos gustaría calibrarlo. La buena noticia es que la epidemia se puede parar. Aquí muestro un estudio de lo que ha pasado en China, una nota positiva. Vemos aquí esta primera parte de la curva, que ya todos conocemos este R, ¿cierto? Tiene un R de casi 4, es decir, cada paciente está infectando a 4 personas, y veíamos una curva de crecimiento exponencial. O sea, esto era demencial, iba a seguir creciendo.
Los chinos el 23 de enero hacen este cordón sanitario donde cierran todo, ¿cierto? Distanciamiento social muy fuerte, obligan a cuarentena en casa, cierran todos los aeropuertos, todas las estaciones de buses, cierran el transporte público y restringen el tránsito vehicular. Y bajan el R de 3.8 a 1.3 o 1.25. Y vemos un claro cambio en la pendiente, en la curva. Después, alrededor de fines de enero, extreman aún más las medidas, haciendo cuarentena centralizada y aislación de casos. Eso esencialmente es que todos los casos se los llevan a estadios que están con camas para gente aislada, a todos los contactos los aíslan de manera centralizada también, en hoteles, en dormitorios universitarios, en estadios. Voy a mostrar aquí algunas fotos. Este es el cordón sanitario del 23 de enero, no hay nadie en la calle. Un aumento significativo de la capacidad del sistema. Abajo muestra un hospital que construyeron los chinos en 2 semanas, 2 de esos hospitales. Y lo otro, un aumento de recursos humanos. Dejaron un montón de médicos, enfermeros, auxiliares, de otras partes de China para apoyar la epidemia en Wuhan. Y además, bueno, ayuda internacional, ¿cierto? Un montón de recursos médicos adicionales. Y ahora es más complicado eso, porque hemos visto que hay una pelea internacional muy fuerte por el uso de recursos. Entonces, estos son los 3 escenarios. Al comienzo, ¿cierto? Cuando comenzó la epidemia en China, una expansión, un crecimiento muy, muy, muy veloz de la epidemia. En una segunda etapa, después del cierre total el 23 de enero, de restricciones de viaje, etcétera, vemos un cambio fuerte en la pendiente y hacia el final vuelve a cambiar la pendiente con esta cuarentena centralizada y aislación. Entonces, no hay que olvidar que la única forma de parar una pandemia, una epidemia, es controlando la fuente de infección, o sea, aislando el virus. Todo el resto, uno puede mantener cerrado un país años si quiere, pero si tú no sabes dónde está el virus y no eres capaz de aislarlo, no va a servir de mucho. Entonces, estas cosas tienen que ir, mi opinión es que hay que irlas combinando de manera inteligente, ¿cierto? O sea, con mucho de diagnóstico, saber dónde está el virus, aislar a los casos, aislar los contactos, hacer cuarentena e ir combinando. Lo que estamos viendo ahora, ¿cierto? El 18 de marzo, China reportó que ya no tenía casos nuevos de transmisión local, sí habían casos de transmisión, casos de importados por aeropuerto. El 24 de marzo, China dice, mira, estamos pensando en reabrir y vamos a estudiar. Nosotros en Chile tenemos la ventaja que vamos 2 meses más atrasados que ellos. Entonces podemos ver, vamos viendo qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Ayer China reabrió el transporte, tanto en aeropuertos como en estaciones de buses. Esta es la estación de trenes ahí de Hankou, al lado del mercado en Wuhan, donde comenzó todo esto. No sabemos qué es lo que va a pasar ahora y eso es lo que estamos todos expectantes, y los chinos también, me imagino. Esto como las cuarentenas tampoco no son sostenibles mucho tiempo. En China estuvieron en cuarentena total 76 días. Esto es lo que está pensando Italia también. Ahora un posible cambio en las reglas del juego son estos test de cero prevalencia. Hasta ahora el virus se diagnostica principalmente con un test que se llama RT-PCR, un test basado en la detección genética del virus. Por lo tanto, tú, cuando te sacan una muestra, el virus tiene que estar vivo. O sea, sirve para la fase aguda del virus. Tiene que estar presente, eso quiero decir. O sea, es un diagnóstico que sirve para la fase aguda, pero los test de cero prevalencia están basados en una muestra de sangre y lo que hacen es que detectan anticuerpos. Por lo tanto, te permiten saber a ti quién ha estado infectado y por lo tanto quién posiblemente, todos creemos, y queremos creer también, que hay una respuesta inmune, al menos en la mayoría de la población. Y por lo tanto la gente es inmune al virus, actúa como una vacuna esencialmente.
Y entonces los italianos están hablando de hacer estos test y dejar a la gente que tiene anticuerpos salir, volver a trabajar, volver a salir a estar en contacto con los demás, reincorporarse a la economía. Y en CDC están hablando también de hacer estos test de seroprevalencia en poblaciones para saber qué porcentaje de la población ha estado infectado eh, y qué porcentaje es inmune, pero además también en poblaciones de riesgo, como los equipos médicos, por ejemplo, saber qué médicos están inmunes te permite a ti optimizar los turnos, por ejemplo, y no tener que obligarlos a estar en estas cuarentenas eternas. Y por último, hacer pruebas en hot zones, o sea, para saber qué porcentaje de la población estuvo infectada en algunas partes, por ejemplo. Entonces, ¿cómo funciona esta inmunidad, ¿cierto? La inmunidad de rebaño se llama. Aquí hay un ejemplo para vacunas, pero podemos pensar que el virus funciona esencialmente en que eh, prepara tu cuerpo para hacer una respuesta inmune efectiva. Entonces tenemos los puntos azules, son la gente que es susceptible al virus, esencialmente todos ahora, y los puntos amarillos son la gente que ya tiene, que está vacunada o que tiene alguna respuesta inmune por otra razón, porque, por ejemplo, porque ya tuvo el virus. Entonces aquí, toda la población inmune, y acá un porcentaje alto de la población vacunada, perdón, toda la población susceptible, aquí un porcentaje alto de la población inmune. Entonces, aquí vemos la diferencia en transmisión, son increíbles. Cuando toda la población es susceptible, los virus se expanden rápidamente, porque es muy fácil que se pase de una persona a otra, porque no hay barreras naturales. En cambio, cuando hay población vacunada o inmune, la misma gente actúa como barrera. Entonces, algunos aportes que la modelación ha hecho, como les decía antes, es importante entender el objetivo de la modelación de todos estos modelos matemáticos no es predecir el futuro. Y estos modelos no están hechos para ser precisos, sino que los modelos están hechos, entendemos, para iluminar aspectos de una epidemia que son difíciles de entender, para entender relaciones cuantitativas entre todos estos mecanismos que se están moviendo. Entonces, algunas cosas que hemos aprendido gracias a la modelación, el grupo Imperial College hizo un primer modelo. El 7 de enero, recordemos que el 23 de enero recién China toma medidas severas para aislar el virus. El 17 de enero este grupo de Imperial College dice, en base a los casos que nosotros estamos viendo en China y los casos que están saliendo por el aeropuerto, nosotros estimamos que más que 60, que es lo que estaban reportando China, la epidemia debe tener al menos 1.700 infectados. Otro grupo, un grupo de la Universidad de Toronto, a fines de febrero, cuando ya el virus ya estaba en Irán, Irán tenía 43 casos oficialmente reportados, y lo que hace este grupo es que dice, mira, en base a lo que nosotros estamos viendo en el aeropuerto, la pandemia es mucho más grande de lo que creemos en Irán. Nosotros estimamos que hay 18.300 infectados, al menos en Irán, y por lo tanto existe el potencial para que esto sea una pandemia mundial. De Irán se va a infectar Europa y se va a infectar un montón de otros lugares. Aquí vemos un grupo, esto el 27 de enero, o sea, 4 días después del cierre de Wuhan, donde en base a los viajes, a la conexión de aeropuertos, estiman el riesgo de infección para distintos países en Europa. Y obviamente vemos los países con más infección son los que ahora están más infectados, con mayor riesgo son lo que estamos viendo ahora infección. Inglaterra, Italia, España, Francia, Alemania. Y esto el 27 de enero, cuando todavía no habían casos, no había transmisión local todavía en esos países. Otro aporte importante fue cocinando los datos, ¿cierto? Este grupo de Julien Rieu y estos son suizos, dice, mira, los números como lo estamos viendo nosotros sugieren que para que estos números tengan sentido, tiene que haber transmisión entre humanos. Recordemos que es un virus que pasó de un animal, probablemente un murciélago,
pero hay otros candidatos también, pangolines o incluso serpientes. Y ellos dicen, no, nosotros estamos viendo que hay transmisiones entre humanos, porque de otra forma no estaríamos viendo estos patrones de dispersión. Esto es el 23 de enero, o sea, el día que cierra China. Un grupo, el 2 de marzo, dice, dadas las condiciones y por lo que estamos viendo de crecimiento, nosotros, los números sugieren que hay virus antes de mostrar síntomas, 2 o 3 días antes al menos de que la gente muestre síntomas, y esto es lo que ha hecho tan complejo este coronavirus de controlar. SARS y el MERS, por ejemplo, los coronavirus anteriores que hicieron una epidemia, la mayoría de los pacientes eran severos, por lo tanto tenían síntomas que eran fáciles de identificar. Este estudio sugiere que la gente transmite antes de desarrollar síntomas, o al menos antes de que los síntomas sean aparentes, y 3 días después se publica este artículo en el New England Journal of Medicine, donde dice efectivamente nosotros estamos viendo en un caso en Alemania, donde la infección ocurre entre pacientes antes de que el paciente tenga síntomas. Otro aporte importante ha sido que ha permitido mejorar la tasa de letalidad. Sabemos ahora que en promedio hay 19 días entre que una persona se infecta y el caso se termina en muerte. La letalidad cruda, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo estos reportes fantásticos en Chile, es 2,3%, pero cuando uno empieza a ajustar, cuando tú ajustas con la gente que hoy está enferma, que su caso se va a empeorar, llegas a una tasa de cruda de 3,7%. Pero una vez que tú ajustas por demografía, ¿cierto? Por esta censura de los casos que van a empeorar, y por subreporte llegas a una tasa de mortalidad que es lo más probable y lo más cercano a lo que posiblemente terminemos viendo, alrededor de 1,4%. Es importante recordar que las estimaciones obviamente dependen de la calidad de los datos disponibles, y con esto ya estoy terminando mi presentación. Me gustaría terminar solamente con esta reflexión. Este es un artículo que salió publicado en una editorial de la revista Nature, que probablemente es la revista más importante de ciencia del mundo, donde dice, esencialmente los gobiernos debieran hacer 3 cosas. Uno, seguir las guías de la Organización Mundial de la Salud, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los expertos de la Organización Mundial de la Salud. Lo segundo es publicar toda la evidencia y ojalá hacer investigación abierta, es decir, abierta a los métodos, abierta a los supuestos, transparente, con códigos abiertos, donde la gente pueda entender las limitaciones de la evidencia. Y por último, que la cooperación internacional va a salvar vidas. Y eso ya está ocurriendo. O sea, nunca en la historia de la humanidad había habido tantos científicos tratando de entender las dinámicas de transmisión de un virus. O sea, aquí hay clínicos, microbiólogos, farmacéuticos, economistas, epidemiólogos, aquí están todos metidos tratando de entender el mismo problema. Así que para cerrar me gustaría solamente decir eso, creo que es importante. Mi impresión es que estos modelos podrían mejorarse significativamente, sustantivamente, con mejores datos, con mayor disposición a datos. El gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, a través de la CDC, hay una colaboración muy, muy, muy cercana entre el gobierno y las universidades. Yo creo que es algo que hacia donde nos podríamos mover, con algo más de energía que lo que estamos haciendo. Gracias a todos por estar acá y espero que les haya servido. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. He recibido algunas consultas respecto de si esta presentación va a quedar alojada en algún lugar. Que no se preocupen porque nosotros las vamos a enviar por correo a las personas que estuvieron presentes hoy día en la presentación de Eduardo, y esperamos pronto también tenerla alojada en nuestra página web. Ahora me gustaría dar el pase a una profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Loreto Cox. No sé si estás por ahí.
porque a ella le gustaría formular un par de preguntas a Eduardo. Hola Pamela, muchas gracias y muchas gracias Eduardo por esta presentación súper interesante. Quería partir colgándome del último tema que planteaste sobre la calidad de los datos. Se ha discutido harto que los datos de contagio dependen radicalmente de las estrategias de testeos que tienen los países. O sea, en el caso más extremo, si un país no testea a nadie, no tiene datos de contagio. Y por eso mismo también se ha dicho que puede ser mejor mirar los datos de muertos. Pero también hay problemas con los datos de muertos. Veíamos ayer en el Economist unos gráficos que mostraban cómo los datos que está reportando China dependían de cosas políticas, como por ejemplo cambios de líderes del partido en ciertas regiones. Venía hoy día en el Mercurio una polémica sobre los datos de muertos en España, que al parecer no están contabilizando bien las personas que no mueren en hospitales. Entonces, quería, si nos puedes contar un poco qué tal son nuestros datos en Chile, cómo lo estamos haciendo con la entrega de datos, cuál es la calidad de los datos que tenemos y qué se puede inferir de eso. Gracias, Loreto. Es cierto que todavía los datos entre países no son directamente comparables por eso que tú decías también, ¿cierto? Porque distintos países están testeando a distintas cantidades de personas. Por ejemplo, en Nicaragua, que están haciendo muy pocos test, tienen una tasa de letalidad cruda de alrededor de 20%. Y eso esencialmente porque los casos que detectan de COVID-19 son los casos más severos. Es como pasaba en China al comienzo de la epidemia. Y en otros países, por ejemplo, como Alemania, se está testeando mucho más. Se están haciendo alrededor de 350.000 test a la semana, o sea, 50.000 test diarios. Y eso permite a los alemanes tener mucho mejor control de quién está infectado, dónde está la infección, aislar el virus, pero también eso hace que la tasa de letalidad sea mucho menor, porque tú se te mueren mucho menos infectados si tú estás detectando también infectados que son menos severos. En el caso de Chile, por supuesto que Chile ha tenido algunos problemas en los datos, pero no es un problema de Chile, quiero decir. Todos los países están con problemas en su manejo de datos. Los sistemas de vigilancia no están diseñados para una epidemia de estas características. O sea, esto por supuesto que superó la capacidad de todos los sistemas. Ahora, mi impresión es que el gobierno ha hecho, y lo que yo he sabido, nosotros hemos estado en contacto con el Ministerio de Salud, han hecho esfuerzos grandes por ponerse al día, y de hecho hemos visto todos que los reportes del Ministerio están cada vez más completos, cada vez tienen datos más detallados, y ahora lo que a todos nos gustaría es que hubiese aquí voy a pasar un poco editorial, pero mi impresión es que en Chile estamos muy al debe en la colaboración entre las universidades y el gobierno, en todo orden de cosas. Yo creo que tenemos cosas para aprender para los dos lados. Por un lado, tú tienes eh, la gente que se dedica a la investigación, tenemos mucho que aprender sobre cómo se toman decisiones en el gobierno, ¿cierto? Cuáles son los factores importantes, cuáles son las cartas que tienen sobre la mesa al tomar una decisión, que obviamente es mucho más compleja que un modelo. Están viendo impacto económico, impacto en violencia doméstica, la factibilidad de algunas poblaciones, por ejemplo, de hacer efectivamente aislamiento. Todas esas cosas las tienen sobre la mesa. Ahora, yo creo que también el gobierno tiene mucho que... se podría producir una sinergia bien interesante con la capacidad de análisis de datos que tienen las universidades, que ciertamente el gobierno no tiene. Y a veces está el prejuicio que las universidades hacemos un análisis innecesariamente sofisticado, y digo, no, en realidad, sobre todo en momentos como este, estamos todos al servicio de que se tomen mejores decisiones. Yo creo que hay bastante acuerdo en eso, hay muchos grupos trabajando en Chile con estos modelos, la Universidad del Paraíso, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad del Desarrollo, hay modelos con celulares, por ejemplo, de movilidad, pero obviamente los modelos son tan buenos como los datos que podemos usar. Si los datos son deficientes, también los modelos también. Yo creo que
hay mucho espacio para crecer ahí, por los dos lados, por la universidad y por el gobierno. Muchas gracias, Eduardo. Y otra pregunta que yo creo que probablemente interpreto a muchos de los que están acá, ¿cómo lo estamos haciendo en términos de las políticas que se han tomado? O sea, estas cuarentenas selectivas en comuna o incluso en mitades de comuna, ¿hay experiencias en el resto del mundo de esta naturaleza? Obviamente aquí todos los países un poco están improvisando, pero ¿cuál es tu impresión sobre lo que se está haciendo? Y relacionado con eso, tú decías que parte de los objetivos de aplanar la curva es ganar tiempo para ir aumentando las camas, los ventiladores, etcétera. Entonces, ¿cómo hemos aprovechado el tiempo que hemos ido ganando con el aplanamiento de la curva gracias a estas políticas también? Chuta, súper buena pregunta. Quizás sería un poco patúo contestarlo, pero mira, el gobierno tiene un comité de expertos de primera, o sea, es gente con mucha experiencia en epidemias. En eso yo creo que estamos bien preparados en términos de la capacidad humana que hay. Está Jimena Aguilera, por ejemplo, que trabajó en la OPS, está María Teresa Valenzuela, que fue directora del ISP, está Caterina Ferrequio, Pablo Vial, o sea, es gente que sabe mucho de enfermedades infecciosas, en ese sentido mi impresión es que el ministerio está muy bien asesorado. Yo no participo en ninguna de esas mesas, por lo tanto tampoco sé de primera fuente cómo se toman las decisiones ni quién las está tomando. Pero esto es un virus nuevo, entonces estamos aprendiendo sobre la marcha. Yo creo que tenemos la ventaja que estamos viendo lo que ha funcionado en otros países, las cosas que han funcionado bien, las cosas que han funcionado mal. Yo creo que hasta ahora vamos bien. Yo creo que efectivamente, en base a los números que nosotros hemos estado mirando, efectivamente ha habido una disminución en la tasa de crecimiento de la epidemia, pero eso no quiere decir que no esté creciendo. Quiere decir que sigue creciendo, pero un poco más lento que antes. Entonces, hay que ser súper prudente en estas cuestiones. Yo creo que lo más importante aquí es no bajar la guardia, porque yo creo que lo peor está por venir todavía. Y nos vamos a demorar. Mi impresión es que al menos falta un mes para que empecemos a hablar en serio en términos de infectados, etc. Entonces, yo creo que sí, el gobierno lo está haciendo bien, en el sentido que está muy bien asesorado. Son decisiones súper complejas sobre un virus del que sabemos poco. Y ganar tiempo, sobre todo, esta mañana leía un artículo que se publicó en PNAS, una revista muy buena en Estados Unidos, con solamente 10 pacientes donde ya encuentran buenos resultados y con transfusiones de sangre de pacientes infectados, así como en la película Contagion, no sé si la vieron. Pero en el fondo hay mucha gente mirando esto, hay varios estudios clínicos randomizados en Estados Unidos de varios tipos de medicamentos, de antivirales, de tipos de tratamiento. Entonces, en eso yo creo que todo tiempo que ganemos, muy bienvenido. No va a estar de más. Lo que es complejo acá, perdón, y con esto cierro, lo que es complejo acá es que si es que no pasara nada, por ejemplo, o pasara muy poco, con todas estas medidas que estamos haciendo, después en septiembre vamos a mirar para atrás y dijimos, pucha, le pusimos mucho color. Pero nunca vamos a saber qué hubiera pasado si no le pusimos color. Y después, si es que queda las cosas, que es muy probable, es cosa de mirar lo que está pasando en Estados Unidos, lo que pasó en Italia, lo que está pasando en España. Yo creo que no hay ninguna razón para creer que nuestro sistema está mejor que Estados Unidos, por ejemplo, o que el sistema español. Y entonces ahí viene la pregunta de, bueno, no hicimos lo suficiente. Entonces, es muy complejo de contestar. Gracias, Eduardo. Y un último tema que me gustaría tomar es el de la inmunidad de rebaño que tú hablabas.
Los datos todavía no nos permiten, según tú nos contabas, saber bien qué porcentaje de la población realmente ha sido infectada por esto. No tenemos claro cuánta gente en realidad nunca se enteró que tuvo este virus. No sé si tienes estimaciones, yo he visto en los medios estimaciones que van desde, no sé, en Italia, o en Inglaterra, de hasta el 80%, quizá una exageración un poco, o sea, una estimación un poco elevada. Y mi pregunta es como, ¿cuándo vamos a saber realmente cuánta gente tiene, qué porcentaje de la población estuvo infectada y no manifestó ningún síntoma? Y relacionado con eso, ¿cómo nos vamos a acercar a la inmunidad de rebaño tomando estas medidas estrictas? O sea, ¿cuál sería la estrategia si nos quedamos con medidas de cuarentena total por un periodo prolongado? Luego sería ir liberando para que de a poco la gente se vaya infectando. ¿Cómo abordarías tú este tema en el mediano plazo? Bueno, efectivamente se sabe poco de cuántas personas han estado infectadas y no han desarrollado síntomas. Pero lo vamos a empezar a saber luego. Hay varios estudios ya en curso, como ese que mostré de CDC, por ejemplo. Hay un estudio de Mount Sinai también en Nueva York, que están haciendo esto hace rato. Ya vamos a empezar a ver resultados sobre eso. Ahora, el hecho de que se infecte el 80% de la población tiene que ver más bien con que somos todos susceptibles al virus. Y eso supone uno, que todas las personas tienen la misma probabilidad de juntarse con todas, que es lo que se llama homogeneous mixing en estos modelos. Que puede ser un supuesto que sea un poco grande, porque obviamente no toda la gente tiene la misma probabilidad de encontrarse. Si tú vives en un pueblo chico, no necesariamente tienes la misma probabilidad de contagiarte que los demás. Pero, por ejemplo, una enfermedad que tiene alta transmisión como sarampión, si tú no tienes, se estima más o menos que el 90-95% de la población tiene que estar vacunada contra el sarampión para que no haya epidemia. Y lo que hemos visto estos últimos años, en Francia, en Estados Unidos, es que han resurgido estas epidemias de sarampión porque la gente no quiere vacunarse. Por estos movimientos antivacunas, por ejemplo, Orange County tuvo una epidemia de sarampión grande. Orange County es probablemente el condado más rico o uno de los más ricos de Estados Unidos. Y tuvo una epidemia de sarampión esencialmente porque bajaron este nivel mínimo de inmunidad de rebaño. Entonces, decir que el 80% de la población puede contagiarse con este virus, quizás no es loco. Es un virus que es bastante contagioso, decimos que tiene un R de alrededor de 2.5. Ahora, lo que pasa es que ¿cuántos de esos van a tener síntomas severos y cuántos no? Es una pregunta importante, porque puede ser que el 80% efectivamente se contagie, pero quizá, como en el caso del dengue, tú tienes un porcentaje alto de la población que tiene el virus, que se infectó, pero nunca desarrolló síntomas. En el Zika pasa lo mismo, se estima que aproximadamente solamente un cuarto de los infectados tienen síntomas. Entonces, también hay muchas cosas sobre el virus que todavía no entendemos bien. Ahora, la ventaja de saber, de conocer si una persona estuvo infectada o no, es que si la persona es inmune, actúa como si se hubiese vacunado. Eso es lo que queremos creer. La influenza, por ejemplo, te da una inmunidad de entre 1 y 3 años. La fiebre amarilla te da inmunidad, por ejemplo, de por vida. Una vez que tú tuviste fiebre amarilla, ya nunca vas a tener. Entonces, no sabemos cuánta inmunidad nos va a dar este virus. Pero imaginemos que sea 3 años. Eso significa que obviamente la gente que estuvo infectada puede volver a unirse a la fuerza laboral, puede volver a trabajar, y eso es lo que está pensando Italia hacer ahora. Que en el fondo están hablando, incluso ya se ha hablado de hacer como unos carnés de anticuerpos, y que en el fondo es que si tú tienes anticuerpos del virus, que sugieren que estuviste infectado hace 2 semanas o 3 semanas o lo que sea, y ya no estás sintomático, puedes volver a reincorporarte a tu vida normal. Entonces, por eso cuando decimos que es bueno tratar de ahorrar lo más, de darnos el más tiempo posible, es por todo esto, no solamente porque una vacuna le falta por lo menos un año, o sea, es imposible que haya una vacuna antes de un año. Pero sí medicamentos, sí, por ejemplo, entender mejor la inmunidad, sí entender
el porcentaje de población que es asintomática. Todo este tipo de cosas nos van a ayudar a hacer mejores medidas de mitigación. Y no estas mitigaciones tan brutales, ¿cierto? Que es cerrar una ciudad entera, porque tiene un montón de otras consecuencias, como hemos hablado, de violencia doméstica, consecuencias sobre la economía. Entonces, en la medida que vamos aprendiendo sobre el virus, tú también puedes ser mucho más fino en la manera de aislarlo. Súper, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Loreto, y yo voy a pasar a leer algunas preguntas que nos llegaron, son bastantes, pero efectivamente Loreto interpretó a varios que habían hecho preguntas como, por ejemplo, el tema de la inmunidad, ¿por qué no se hace una cuarentena total? Creo que ya Eduardo habló un poco de eso, pero hay una pregunta interesante que hace, bueno, una de nuestras estudiantes en Magíster Políticas Públicas, Daniela, que dice, ¿cuál es la calidad de los datos que tenemos hoy? ¿Están disponibles? ¿No están disponibles? ¿Cuál es la actualización de estos datos? ¿La academia puede trabajar con estos datos? No sé si te puedes referir un poco a eso, Eduardo. Sí, la Loreto preguntó algo parecido al comienzo. Efectivamente, lo que decía es que los sistemas de vigilancia nunca están, y los sistemas estadísticos de los ministerios nunca están hechos, no están diseñados para este tipo de epidemias. Entonces, obviamente hubo tensión al comienzo. Me impresiona que el ministerio ha hecho un esfuerzo grande por ponerse al día, y cada vez están saliendo mejores reportes más completos. Ahora, reporte más completo de lo que está pasando, ¿cierto? Para entender la epidemia. Ahora, para estos modelos, déjame ponerte un ejemplo. Por ejemplo, lo que hablamos al comienzo de si tú quieres predecir lo que va a pasar en las próximas 2 semanas. Cuando tú estás haciendo un modelo estadístico y tú trabajas con los datos que está reportando el ministerio diariamente, lo que tú estás haciendo es que estás ajustando una curva epidemiológica a la capacidad que tiene el ministerio de procesar datos. Entonces tú no estás prediciendo, no puedes predecir tú, cualquier predicción que tú hagas no es sobre la tasa de infección o la forma de la curva, sino que lo que estás prediciendo en el fondo es la capacidad del ministerio y los cuellos de botella que tienen. Entonces no se puede hacer mucho con esos datos. En cambio, si tú, por ejemplo, haces el mismo modelo estadístico con inicio síntomas, aunque esté atrasado, ¿cierto? Aunque esté mirando los datos de 10 días atrás, lo que tú estás haciendo al graficar inicio síntomas es que estás proyectando la curva epidemiológica que está ocurriendo. Obviamente no está detectando todos los casos, pero sí la forma de la curva se parece mucho más a lo que está pasando realmente que la curva de reporte diario. Entonces, eso es, por ejemplo, para ilustrar estas dos cosas. Mira, uno venía preparado. Y esto es China. Entonces, la curva que nosotros vemos acá es la curva amarilla. Abajo tú tienes fecha, ¿cierto? Y reporte. Entonces, la curva amarilla es la que nosotros estamos viendo ahora en Chile. La curva azul es la curva de inicio de síntomas. Entonces, si tú modelas, estás modelando la curva amarilla. Vas mucho más atrasado. Mira lo que pasa aquí, por ejemplo, el 26 de enero. O el 23 de enero, que es cuando cerraron los aeropuertos y las estaciones de buses. Tú estás diciendo que hay poquitos casos, y en realidad lo que está pasando es que hay muchísimos más casos. Entonces, eso es lo que te permite hacer, esa es la diferencia en datos, que a veces pequeña diferencia en la calidad de los datos significa mucho en términos de entender lo que está ocurriendo realmente. Entonces, esta es la pregunta, y no desviarme tanto. Hay muchos grupos que están haciendo modelos con los datos que están reportados ahora. Nosotros también estamos haciendo algunas cosas con los datos que existen. Los ministerios son cada vez mejores, son cada vez más completos, pero para estudios más, para entender mejor, quiero decir, como a nivel de tomar decisiones, yo pienso que necesitamos mejores datos, mejor acceso, mejor calidad, quizás no datos públicos, podría ser, CDC, por ejemplo,
tiene un convenio, CDC, la Agencia de Salud Pública de Estados Unidos, tiene un convenio con un montón de grupos, creo que 24 grupos, con los que trabajan hace años, que son los que hacen todas las predicciones de influenza todos los años a Estados Unidos. Y ahora esos grupos están haciendo este trabajo de coronavirus, y lo que hacen es que tienen una comunicación muy, muy cercana entre CDC, el gobierno, ¿cierto? Los datos del gobierno y estos grupos de moderación. Y por supuesto que hay restricciones de entrada. Tú tienes que estar afiliado a alguna institución, tienes que firmar ciertos compromisos, por ejemplo, de calidad de los datos. Tú no puedes publicar todo, sino que pasa por un proceso de clearance dentro de CDC, donde ven si tu interpretación de los datos es apropiada o no, etcétera, etcétera, y después esos datos son públicos. Pero es lo que decía Nature también, que quería recalcar acá, o sea, lo más importante para todo es que haya evidencia sobre lo que está ocurriendo, y también sobre la forma en que la gente está tomando decisiones. Y yo creo que ahí hay mucho espacio para avanzar, para mejorar. Muchas gracias, Eduardo. Te voy a leer otra pregunta que mandó Marcelo López. ¿No será aventurado comparar la evolución del COVID-19 en China y Chile? Por un montón, obviamente, de diferencias que eso conlleva. Y la verdad es que esto también sucede mucho en los medios de comunicación hoy, ¿no? Que tienden a comparar lo que ya pasó en China, lo que está pasando en Europa, o lo que está pasando en el resto de Sudamérica. ¿Cómo debiesen ser esas comparaciones finalmente? No sé si puedes tú responder. Sí, gracias por la pregunta. Sí, pues es súper aventurado. No puedo estar más de acuerdo. Pero son los datos que hay. En el fondo, todo esto, las tasas de reproducción, hay pocas razones para creer que el virus se comporta distinto en distintas personas. Pero sí, el virus obviamente se comporta distinto en distintos sistemas de vigilancia, distintos sistemas de salud. En Estados Unidos, por ejemplo, estamos viendo ahora que el virus es mucho más fatal, o sea, tiene una tasa de letalidad mucho más alta en población afroamericana, por ejemplo. Y esto salió ayer reportado en NPR, en el New York Times. Y no es que haya una diferencia genética, sino que esencialmente la diferencia en la tasa de letalidad es porque, uno, es una diferencia de acceso a salud de mayor y peor calidad, y la segunda tiene que ver con prevalencia también de enfermedades crónicas. Probablemente vamos a empezar a ver algo así en Chile también. Todos sabemos que el sistema de salud en Chile es bastante desigual, y también obviamente la accesibilidad determina también las tasas de letalidad. Eso no es sorpresa. Usar datos de otros países, todos estos modelos, ¿cierto? Hay que tomárselos con un poquito de sal, como dicen. Y esencialmente porque tú estás haciendo un montón de supuestos. Ahora, creo que uno tiene que exigirle un modelo, uno, que los supuestos sean transparentes, dos, que las limitaciones del modelo sean transparentes, y tres, tú no puedes exigirle un modelo tampoco. Estos modelos no están hechos para ser precisos en las estimaciones, sino que están hechos para entender cosas que no son obvias. Por ejemplo, que hay transmisión asintomática de casos. Por ejemplo, que en vez de 60 casos que está reportando China, probablemente habían 1.700. Que en vez de los 40 casos que está reportando Irán, hay 18.000. O sea, estos modelos quizás no habían 18.000 casos, quizás habían 12.000 o quizás habían 20.000. Pero no importa. Lo importante es que hay muchísimos más casos que los que se están reportando. Entonces, para eso sirven estos modelos. No importa, por ejemplo, en el caso de la transmisión asintomática o presintomática del virus, no importa si la transmisión empieza 8 horas o empieza un día y medio antes. Las implicancias son las mismas. En el fondo, este virus va a ser mucho más difícil de controlar porque la gente transmite antes de tener síntomas. Entonces, ese es el rol que tienen estos modelos. Estos modelos no
no son unas bolas de cristal, sino que más bien iluminan aspectos de una pandemia que no entendemos bien. Y claro, es muy aventurado usar datos de otros países, y siempre hay que ser súper cuidadoso en la interpretación y la comparación directa de estos casos. No se puede comparar la tasa de letalidad de Chile, por ejemplo, hoy con la tasa de letalidad de Ecuador o Nicaragua. Al menos no directamente. En el futuro, cuando vamos a ajustar por todas estas cosas que estamos hablando, sí vamos a poder compararlas, pero ahora es muy arriesgado. Muchas gracias, Eduardo. Producto de que ya van a ser las 2:30 y ya debemos terminar la clase abierta, voy a aprovechar estos minutos para que tú puedas hacer alguna recomendación respecto a cómo pudiésemos estar más enterados de esta pandemia, cómo le podemos hacer seguimiento. Tú, a través de tu presentación, mencionaste algunos sitios web, revistas. ¿Podrías profundizar un poco más para ir anotando cómo nosotros podemos ir haciendo seguimiento, digamos, a cómo va evolucionando el COVID-19? No solo en Chile, Sí. sino que también en el mundo. Mi primera recomendación es que no confíen en las redes sociales. O sea, todos esos videos han llegado 1000 videos de que este virus lo hicieron no sé quién, y que lo hicieron los rusos, y que lo hicieron siempre los mismos malos. Y diría, primero, no confiar en nada que llegue en WhatsApp, ni por Facebook, ni por Twitter. Hay fuentes confiables que se actualizan rápidamente. Una es el MinSal, tiene una página dedicada al coronavirus, donde reportan información confiable, donde están las cosas importantes que tenemos que entender, donde se explica bien los modos de transmisión. Después tú tienes el CDC, el Centers for Disease Control en Estados Unidos, tiene una página también que actualizan permanentemente, donde tiene un resumen de todos los estudios que están saliendo. Tiene una versión en español también, en el CDC, tiene una versión en inglés y en español. Después tiene la Organización Mundial de la Salud, está actualizando permanentemente también lo que se sabe de este virus, de la epidemia, el número de casos fatales. Hay varias agencias científicas también que han hecho un esfuerzo grande por hacer esto. Revistas científicas tienen todos los artículos de COVID-19 abiertos. Eso incluye el New England Journal of Medicine, el Lancet. Desgraciadamente son la mayoría en inglés de esas revistas, pero hay un esfuerzo mundial de los gobiernos y de los científicos, sobre todo, de transparentar esto, de tratar de hacer que la evidencia que se está generando en un país sirva para otro. Eso yo diría que son las fuentes principales más confiables. Pero olvídense, cuando les llegue un video de WhatsApp, ni lo vean. Muchas gracias, Eduardo, por tus recomendaciones, y agradecemos a todas las personas que estuvieron presentes en la presentación de nuestro profesor Eduardo Undurraga. Esperamos poder repetir estas instancias más adelante, por supuesto, porque este tema da para largo, pero aprovecho de invitarlos para el martes que viene para la clase abierta de Rodrigo Valdés. Invitación que nosotros vamos a enviar. Luego de acabar con esta clase abierta de Eduardo, vamos a enviar inmediatamente esa invitación. Así que muchas gracias. Lamentablemente no pudimos responder todas sus preguntas producto del tiempo. Vamos a tratar de hacer más cosas, por supuesto, para que la gente pueda resolver sus dudas. Sabemos que hay mucha incertidumbre al respecto y nosotros esperamos, por supuesto, a colaborar en ese sentido. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima instancia. Muchas gracias, Eduardo, también por tu tiempo.